Obrim de nou la nostra coctelera cultural i avui els protagonistes són la pintura i la literatura, perquè ens visiten el pintor Calo Carratalà i l'escriptor Francisco Pascual. Així que, si els pareix, comença Cultura-te! I ja tenim així el nostre primer invitat, el pintor Calo Carratalà, que el pròxim 28 d'abril inaugura l'exposició Els veritables colors dels viatges. Benvingut i moltes gràcies per acceptar la nostra invitació. Calo, és un plaer tindre així de nou a Cultura-te. Gràcies a vosaltres per el suport que feu al món de l'art i per convidar-me a estar així amb vosaltres. Moltes gràcies. Un plaer. Gràcies. El dijous s'inaugura aquesta exposició. Per què? Per què aquesta exposició? Sí, bueno, l'exposició ve un poquet de lluny ja, perquè això va ser una idea que fa temps vàrem parlar en Ana Coronado. Ana Coronado treballava així, ha treballat molts anys a l'Ajuntament, al BIN, se va jubilar fa uns anys, o fa un any, fa poquet, no fa molt, no? I entonces ella coneix la meva obra perquè som amics o coneguts des de que va arribar així a Torrent a fer-se càrrec del BIM, farà ja 20 o 30 anys, fa molts anys ja que porta. I entonces ella coneixia el treball que jo faig dels quadernos de viatge i parlant un dia amb ella em va dir si podíem fer, Calo, algun catàleg, algun llibre. A mi m'agradaria fer, ara per acabar la meva trajectòria en Torrent, fer algo i tal. I entonces jo li vaig dir, mira, això era el 2017, li vaig dir, Anna, jo és que ara me'n vaig a Tanzània, si et pareix quan torne, retornem el tema, a més tindré un altre quaderno de viatge que serà el de Tanzània i a partir d'ahí podem començar a treballar. I la cosa va quedar aixina. I bueno, vam començar a treballar, va vindre la pandèmia, se va parar, de tal, no sé què, les eleccions, de tal, aquestes coses que passen, no? I així anar xuant, des de la primera idea han passat 5 anys ja, però bé, al final havíem arribat. El 28, no? El 28, i al final ja vam ficar una data en Eugenio, que és el comissari de l'exposició, i tal, perquè clar, s'anava, bueno, pues ara, és que ara portem mascaretes, esperem, pues tal. Clar, i al final diguem, mira, fiquem una data que després se té que manejar un poquet, pues no passa res, però es comencem a treballar perquè si no s'està tot en l'aire i no concretem res, no? I bé, i al final el 28, el dijous, ja veurem, per fi. Pel que comentes, aquest viatge és també un viatge per la teua trajectòria, no? Sí. Com comentaves, un dels teus referents han sigut la naturalesa i el paisatge. Com és per a ti, no? Com ha sigut aquest viatge introspectiu? Sí, doncs, bueno, jo el meu treball al voltant de la natura es comença en Torrent, perquè jo tenia entonces l'estudi a Torrent, en el carrer Fray Luis Amigó, i vaig començar a ir als voltants de Torrent, la perifèria, no? I entonces n'hi ha algun quadre en concret d'aquesta època a l'exposició també. En el catàleg que havíem editat també és algun dibuix o algun boceto d'aquesta època, no? I entonces, bueno, al voltant de començar a eixir al camp, primer proper de Torrent i després m'he anat a Tanzània. Cada volta em vaig un poquet més lluny. Però sí que podríem dir que hi ha un fil narratiu, no?, dins d'aquesta exposició i inclús també en la disposició dins de la sala, no? Sí, l'exposició va, com hem comentat, al voltant del que són els quadernos de viatge. Havíem fet un catàleg que t'havia comentat abans de començar l'entrevista i que recollís tots els viatges, no?, o una immensa majoria, potser als Pirineus, a Itàlia, a Noruega, a l'Amazonia, a Tanzània, a Torrent. I entonces havíem fet un llibre que l'ha dissenyat Eugenio, con tots els apunts, el que diuen els italianos la prima idea, no? La prima idea, que és la prima idea,
és la primera idea que es comença una obra, no? O sigui, els primers bocetos. I bé, s'ha fet un llibre explicatiu que recorre tots aquests anys. Després s'ha fet també un vídeo creatiu al mateix temps, perquè tant el llibre com el vídeo intenta que siga també com una obra en si mateixa, no? O sigui, no se trata només de reproduir, sinó que al mateix temps... Forma part de l'exposició de l'obra. Sí, forma part de l'exposició i com a objecte, com a llibre, s'ha també pràcticament una obra d'art. Inclús havem fet un gravat, van anar numerats, perquè s'intenta que siga una obra perquè els mateixos dibuixos s'interpreten, canvien d'escala, de formato, potser una cosa, algo xicotet ocupa tota la pàgina, o algo gran t'ocupa menys, entonces fas una lectura que és un diàleg visual, no? És un diàleg visual, tu es comences a llegir visualment, perquè només n'hi ha algunes notes escrites de lo que és els apunts que jo tome, i després sí que n'hi ha uns textos, el de Boye, que fa un recorregut històric d'on surgen els quadernos de viatge i què són, i els explica, i els comenta en la meva obra. Després també n'hi ha un texto d'Ana Coronado, para completar la obra, y después ya textos institucionals de Susi, que és la concejala de Cultura, i de l'alcalde, clar. I com comentaves abans, també podríem dir que has jugat, inclús en el procés de creació, perquè una cosa molt interessant i que estaria bé que el públic el coneixera, és que tu has creat la pròpia part de la teva pròpia obra dins de la mateixa sala. Sí, sí. Això també és interessant, no és el més comú. No, és comú, però sí, hem aprofitat per fer alguns quadros o unes intervencions en les parets que d'alguna manera també juga amb el procés de la creació de l'obra, no? I també el que comentaven de l'escala, no? De coses xicotetes se fan grans i tot això. I entonces, clar, ahí n'hi ha alguns dibuixos que són els més grans que ha dibuixat hasta la fecha, no? Perquè, clar, n'hi ha uno que són 6 metres i algo per 4, i després els altres són de 3 per 2, són uns dibuixos grans. I també, com el títol diu, els viatges dels colors, un és en negre, altres en roig, altres en marró. Ben jugat també que mantinga relació amb l'espai i amb les distintes col·leccions de l'obra. Això també t'anava a comentar, perquè clar, el títol de l'exposició és els veritables colors dels viatges. La veritat és que és com molt poètic, és molt bonic. Doncs, què és per a ti, quals són els colors dels viatges? A mi ha sigut un títol que l'ha ficat Boye Llorens en el seu texto i m'ha agradat molt perquè jo sempre que parle, a lo millor quan parlava hasta ahora de la meva obra, deia, los cuadros azules, los blancos, las marinas, los tal, i també els nomenava com a colors, no? Tenien... I entonces, que bé que algú agarri i al voltant d'aquestes idees o que mirant els treballs diga, este home va buscar uns colors, els verds de l'Amazona, tal. Sempre totes les sèries són n'hi ha com un color dominante, no? Hi ha un color dominante que és el que marca la sèrie. Quan estàs pintant els Alpes, són el blanc, el negre, el gris, tal... Acompanyen també la lectura artística de l'obra, podríem dir? Sí, i és un color que d'alguna manera te dona la sensació, intentes, diguem, el que seria sintetitzar la teva sensació, o sigui, tus sensaciones de la naturaleza, ¿no? En la exposición de Noruega me comentaba, porque claro, yo cuando expuse la serie de Noruega, eso se expuso en Valencia, en el centro del Carmen, llegó gente de allí, ¿no? Pero claro, tú pones cosas a gente de aquí, bueno, le podrá gustar más o menos, ¿no? Pero claro, incluso se vendieron algunas piezas, me hicieron algunos encargos.
y cuando de repente te llega alguien de allí y dice, joder, dice, es que has pintado el silencio de la nieve o el ruido de la nieve, ¿no? Y dices, joder, qué maravilla, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Sí, sí, que a gent que és d'allà, no? Quan veu els teus quadros, se sienten completamente identificados, ¿no? con la obra, ¿no? Entonces, cuando alguien de una determinada zona ves que se siente tan identificado con algo que tú has hecho durante... Porque claro, tú no vives ahí constantemente, claro. Tú haces un viaje, yo suelo hacer viajes de un mes de duración, vas un mes, todo el mes pintando, además como me voy solo, no me voy sin nadie, entonces estoy yo solo... ¿Es como un proceso de documentación también? ¿O? Sí, sí, es un proceso de documentación completo, ¿no? Entonces sí, tiene algo también de viaje de interior, ¿no? Viaje espiritual, por decirlo de alguna forma, ¿no? De uno solo consigo mismo, ¿no? Porque claro, yo los viajes luego voy buscando guías, voy leyendo, voy haciendo cosas, ¿no? Pero son viajes individuales, ¿no? Completamente, ¿no? Entonces, ¿y el destí es per azar o sí que fas una recerca de m'agradaria anar a aquest lloc sí, per determinar, sí. determinar tipus de paisatge o com és? Diguem que el viatge té tres etapas, ¿no? La primera, que es la recerca, o sea, es mirar a ver dónde tú quieres ir y buscar y documentarte y elegir el sitio y contactar con gente y tal, elegir qué tipo de viaje quieres hacer, cómo lo vas a hacer, ¿no? Por ejemplo, este último de Tanzania sí que lo hice mucho por Airbnb, alquilando habitaciones, o sea, porque prefería alquilar habitaciones que ir de hoteles, por el contacto que te da con la gente, ¿no? La posibilidad de contactar antes de ir al sitio, escribir, te contestan, decir qué quieres, qué tiempo vas a estar, entonces te vas haciendo una composición del lugar. Luego, la segunda parte del viaje es el viaje en sí mismo, ¿no? Cuando estás allí, y la tercera parte es todo lo que tú estudias luego de cuando estás aquí, ¿no? Digamos que hay algunos escritos sobre el tema del paisaje, el tema del viaje, ¿no? Dicen que dicen algo así, no recuerdo, te cito más o menos un poco de memoria, sin decir exactamente cuál sería. Dice, un viaje acaba cuando se cuenta, ¿no? O sea, ¿cuándo se acaba el viaje? Cuando ya lo has contado, ¿no? O sea, el viaje empieza con la ilusión del proyecto, lo continúas durante el sitio, y en mi caso yo lo cuento con los cuadros, ¿no? Porque sí que es cierto que llega un momento que dices, es que este viaje ya se ha acabado, y no pintas más cuadros de estos de los faros, sí, es como que pintabas, se tanca el cercle, ¿no? Sí, dices, no, pues yo qué sé, eso ahora ya me resultaría como muy difícil, ¿no? Volver a... O sea, tendría que encontrar una motivación especial para volver a ese tipo de pintura y ese tipo de sensaciones para captar, pues eso, esas sensaciones y transmitir ese tipo de flashback con el espectador, ¿no? I a ti que tant t'agrada, no, observar i mirar el paisatge i analitzar-lo, creus que en aquest temps que és tan frenètic hem perdut aquesta capacitat de parar i observar de veritat el paisatge que ens envolta? Yo la verdad es que no lo sé, ¿no? Además no lo sé porque no sé si alguna vez ha tenido esa capacidad, ¿eh? O sea, no creo que en otras épocas... Mai hem mirat. No, creo que en otras épocas la gente se paraba y veía una cosa. Hay una frase muy bonita que dices de lo de mirar, de Oscar Wilde, ¿no? Que comenta, dice, si alguien te habla de lo bonito de una puesta de sol, dice, es alguien completamente de modé. O sea, dice, las puestas de sol eran lo máximo, dice, cuando Turner era el último grito en la pintura. Dice, porque si quieres ver una puesta de sol bonita, vete a ver los cuadros de Turner. Dice, porque si te vas a ver la naturaleza, lo máximo que vas a poder llegar a ver es un Turner de la primera época. O sea, es brutal, ¿no? O sea, si tú quieres ver una puesta de sol, mira los cuadros. Y es verdad, ¿eh? Los cuadros de Turner son impresionantes, ¿no? Yo estuve viendo en Londres una exposición de Turner, que fui expresamente a Londres a ver la exposición, y
Y claro, y ellos, los ingleses, te hacen que hagas tú el recorrido, pagas y sales, ¿no? 45 minutos. Claro, y yo iba disimulando y iba volviendo. Te miraba así un poco raro, pero no te decían nada, ¿no? Y te da la sensación, dices, uy, este cuadro no lo he visto. Y cuando te pasa eso muchas veces con muchos cuadros y estás dando vueltas por el cuadro, te das cuenta que esos cuadros tienen tantísimo contenido que te da la sensación que los ves siempre por primera vez. Vaya. Entonces, cuando tú ves un amanecer, un atardecer, o una puesta de sol en un cuadro de Turner, da la sensación que la ves por la primera vez. Además, tiene una ventaja, que no se mueve. O sea, es que las puestas de sol en un momento dado estás disfrutando y se ha hecho de noche y dices, ¿pero esto qué es? ¿No? Eso es veritat. Párate, sol, doncs párate. queda clar que el 28 d'abril anirem per a disfrutar sí. del paisatge, més enllà d'anar al carrer. Al carrer, bueno, el paisaje ya lo miro yo y luego se interpreta. Además, también está esas cosas, dice, no, la mirada lo que haces es crear otras naturalezas, ¿no? O sea, el arte lo que hace es la recreación o la creación del mundo. Y otras frases de Oscar Wilde que son muy bonitas, dice eso, que la naturaleza imita mucho más al arte de lo que el arte imita a la naturaleza. Yo creo que tienes razón. La veritat és que sí. Pues moltes gràcies, Calo, moltes gràcies per vindre així fins a Cultura T. I fins així la nostra primera entrevista. Els recordem que el dijous 28 d'abril a l'EMAT, on està la parada de Torrent Avinguda, arriba, s'inaugura l'exposició Els veritables colors dels viatges, de Calo Carratalà. I ara fem una xicoteta pausa i tornem. I ja tenim amb nosaltres els següents invitats. Benvinguts i moltes gràcies per estar ací. Anem a fer l'entrevista en castellà perquè una de les nostres convidades, que ja coneixen bé, Patricia Cuenca, és d'Uruguai. Así que pasa al castellà. Bueno, bienvenido Francisco, bienvenida Patricia. Muchas gracias. Francisco, estás inmerso en la publicación de tu última novela, que tenemos aquí, Una huida constante. Y hemos traído a Patricia porque gracias a Torrent de Paraules, mañana a las 6:30 en la Casa de la Cultura se presenta la obra de Francisco. ¿Por qué justamente Una huida constante? ¿Por qué lo habéis traído? Bueno, Francisco se integró ya hace un tiempo a la asociación, es un compañero de Torrent de Paraules. Y bueno, ya, a pesar de que he empezado un poco más tarde a escribir, no es de los escritores que empezó en su juventud, sino ya después de los 50, pues ha cogido un tranquillo y este es su cuarta publicación. Y bueno, encontramos que era una historia interesante, que rescataba un poco de cierta pincelada histórica de una época de España, alrededor de los años 30. No anticipemos. Y bueno, y entonces dijimos, bueno, mira, vamos a indagar un poquito a ver qué nos trae este trabajo. Así que mañana pues están invitadísimos todos a la Casa de Cultura. Muchas gracias. Como decía Patricia, el libro está encuadrado en un contexto muy convulso de nuestra historia. Sí. Los años 30, la proclamación de la República, las consiguientes reformas, el golpe militar y desgraciadamente una guerra que jamás se tendría que haber producido. No es casual este contexto, ¿no?, en esta huida constante. Bueno, yo es que quise escoger un tiempo en pasado, en lugar de un contexto, digamos, más reciente. Por la verdad, escogí los años 30 por lo convulsos que eran. Podría haber escogido los 20 también, porque con la dictadura de Primo de Rivera también hubo lo suyo. Pero bueno, digo, en los 30, y además es que el final no lo tuve claro hasta el final, prácticamente. Te llevó el propio personaje, ¿no?, al desenlace. Sí, me fue llevando y al final es un pelín abierto, pero vamos, o sea, la historia se cierra, ¿no? Pero bueno, dejo ahí una ventanita por si alguna vez continúo. Una huida constante, podríamos decir que es una doble alusión, ¿no? Porque es ese viaje físico desde el norte de España hasta Barcelona, que supongo que tampoco será casual, y luego también hará alusión, imagino,
al viaje interior que sufre el propio personaje, ¿no? A lo largo de todo la novela. Sí, por supuesto. O sea, el protagonista es un chaval de 20 y pocos años, de un pueblo de Cantabria, un pueblo costero, que se dedica al contrabando. Trabaja para un contrabandista local que tiene untados a los correspondientes gerifaltes de la zona y demás. Y ocurre una cosa terrible que a él le provoca tener que huir como sea, porque van a por él, van a matarlo. Y en la refriega, de hecho, muere un amigo de él. Entonces empieza esa huida sin parar. O sea, ahí es que hago, que eso ya lo verás, hago referencia a tres películas. O sea, referencia velada, digamos, a 3 películas. Una de ellas es, ¿cómo era? Así, El Emperador del Norte. Es una película del 73 de Robert Aldrich, que la protagonizó Lee Marvin y Ernest Borgnine. Otra referencia es a la última que rodó Bogart antes de morir, que fue Más dura será la caída. Y la última referencia es a La verdad sobre el caso Savolta, basada en la primera novela de Eduardo Mendoza. Hago una referencia velada a esas 3 películas. Quizá por eso me dicen que es muy peliculera, o sea, muy cinematográfica, ¿no? Y bueno, y el protagonista, pues a lo largo de todo su periplo, vamos, vive de todo, o sea, 1000 peripecias. A ver, es una historia de perdedores. Es una historia de perdedores, ahí no gana nadie. Además es que creo que en el contexto donde se sitúa, los años 30, poco antes de la guerra, etcétera, es que ahí no gana nadie. Y tú, que vas a presentar mañana la novela, ¿qué es lo que mañana más te gustaría hacemos destacar? Un coloquio y bueno, a mí me gustaría, después hablaremos un poquito de todo, sin develar, claro, sí, claro. Develar spoiler no. No es fácil, sí. Porque a veces, claro, uno quiere transmitir un montón de cosas, pero hay que dejar que el lector las descubra después en su viaje, ¿no? Pero justamente a mí me resulta interesante toda esa parte que él ha rescatado y además el buen manejo que hace de los personajes. Ha perfilado muy bien los personajes, entonces el lector se ve inmerso pero como si fuese un personaje más, y que el protagonista corre y tú te cansás, porque estás corriendo con el protagonista y estás viviendo esas vicisitudes. Y es cierto, claro, lo que estaban hablando es que es una época de la historia muy triste, ¿no? Donde hay muchas diferencias de clases, donde hay mucho desasosiego, donde hay mucha pobreza, donde los que están bien posicionados oprimen y abusan de su poder. Entonces todo eso está muy bien reflejado en las personalidades, en los roles, en las vicisitudes en que se ven encaminados y un poquito también, yo quiero sacar el tema mañana de la condición humana y de los juicios de valor, ¿no? Porque es un libro que enseguida invita a hacer un juicio de valor muy inmediato, que decir, bueno, no, como yo no haría esto, no, va un momentito, vamos a estar en esa situación, ¿no? También. Exacto, ¿no? Meterse en la situación. No quiere decir que uno justifique lo que pase en la historia, pero sí da lugar un poquito también a todo un debate psicológico y social y psicológico sobre todo, ¿no? Yo creo. Claro, los mejores personajes quizás sean los que están llenos de claroscuros, ¿no? No hay, sí. A lo más mejor, oscuros que claros. Claro, a veces no hay un malo malísimo, aunque sí todo el mundo lo tiende a juzgar de malo, y tampoco hay un bueno buenísimo, porque siempre esconde algo, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, por el que decía incluso Patricia, esa elaboración de los personajes? Mira, yo es que, a ver, yo de los cuatro libros que tengo publicados, el primero fue un libro de relato, después tengo 3 novelas. Y el origen de las 3 novelas ha sido el mismo. Relatos cortos que yo ya tenía escritos. Este concretamente es de un relato corto de unas 15 o 20 páginas, no era más, que lo escribí, si no recuerdo mal, en el 2011. Lo tenía muerto de asco en el disco duro, como tengo un montón más,
Y en plena pandemia, un día ya aburrido, ya no sabía qué hacer, y me pongo a repasar y me encuentro con digo, ostras, esto, aquí, y me puse, mira, salió eso. Pero es que de las dos anteriores novelas, el origen ha sido el mismo también, relatos cortos que los he ido ampliando, he visto que la cosa daba para más, crear nuevos personajes, historias paralelas, que después, bueno, es el truco, ¿no? Es el clásico truco. Historias paralelas que después se unen al final, que dices, uy, esto cada cosa va por un lado, pero al final... Pero es que la vida también es eso, o sea, a veces la vida es el confluir de diferentes vidas, de diferentes historias. Y el protagonista, lo que pasa es que en el fondo es buena persona, no es una mala persona, se ve abocado a esa situación, pero él, pese a que tiene que seguir delinquiendo para poder sobrevivir, él en su foro interno sabe que está muy mal lo que está haciendo, o sea, su conciencia le remuerde. Claro, también es lo que comentaba Patricia antes, escapar a veces del contexto, dependiendo de qué tipo de contexto, es complicado también, y es lo que se ve en el personaje, o sea, esos remordimientos que comentabas, pero que se crea como una pescadilla, ¿no? Claro, que se muerde la cola. Exactamente. ¿Y qué influencias has tenido, aparte de esas cinematográficas, en tu escritura, por ejemplo? Bueno, pues, a ver, no sabría decirte. Quizá es un poco un compendio de muchas novelas, porque yo he sido lector, soy lector sobre todo de novela. Me han gustado siempre las novelas de aventuras, por ejemplo. O sea, yo recuerdo que la primera novela que leí fue La Isla del Tesoro, la segunda Oliver Twist. O sea, fíjate, y tenía yo pues 8 o 10 años, tendría. Entonces, digamos que es un compendio. Yo también es cierto que para escribir no soy muy académico, me explico. Siempre nos dicen, mi profesora de creación literaria, siempre nos dice que lo ideal es tenerlo todo clarito, todo bien estructurado, tal, los personajes, tal, y cuando ya está todo eso bien, entonces te pones a escribir. Yo lo hago justo al revés. Yo tengo una idea, ¡bam!, ya me lanzo. Igual la piscina, igual no tiene agua y me la doy. Que eso me pasa muchas veces, Entonces, digamos que a veces va saliendo, y esa idea inicial, cuando acaba el relato, por ejemplo, un relato de 30 o 40 páginas, no tiene nada que ver con la que yo tenía. O sea, la cosa ha ido variando, porque los personajes, y eso se ha dicho muchas veces, pero es que es cierto, te llevan. Te cogen de la mano y te arrastran, te llevan, ¿no? Por donde quieres. Por ahí no, por aquí. Y si te empeñas en seguir por ahí, te estampas. Y efectivamente te estampas. El personaje te coge de la mano y te lleva por donde quiere. Parece una tontería, pero es así. ¿Y por qué la escritura? Aunque parezca una pregunta. Uy, pues mira, esto sí que fue una casualidad. Mira, yo tengo 67 años. Y yo empecé a escribir a los 55. Yo he sido un buen lector, pero yo de escribir nada de nada. Entonces, cuando me prejubilaron en el banco, yo he trabajado en banca toda la vida, o sea, fíjate tú lo creativo que es un... Entonces, bueno, pero tenía latente esa... Sí. Claro. Entonces, resulta que digo, bueno, yo tengo que hacer algo. Y justo debajo de mi casa hay unas aulas de la tercera edad, que yo conocía ya a toda la gente de allí, la conocía de años. Total, que me matriculé recuerdo que fue en inglés, en psicología, en inglés, en inglés y en historia. La historia me encanta. Y el inglés, pues, como buen español, he empezado a estudiarlo docena y media de veces y otras tantas me lo he dejado. Pero bueno, esto fue en el 2009, y en septiembre. Y un poco antes de Navidad, veo ahí en el cuadro, en el tablón de anuncios, que quedaban plazas en creación literaria. Digo, uy, pues vale, pues me apunto.
¿Yo qué pensaba? Yo me he acordado del colegio, digo, bueno, pues esto será leer un libro, hacer un comentario de texto, hacer... Nada más lejos. Llegó el primer día y Elena Torres, que todavía da esas clases, y yo asisto. Muy buena poeta. Empieza a, no sé, a los que ya, los veteranos, tenían que hacer un poema, no sé qué, y yo, conforme avanzaba la clase, decía, pues esto no. Esto no es para mí. Y el remate fue que al final nos dice Elena, dice, mira, tenéis que traerme para la semana que viene, porque las clases son los jueves, un relato donde estén estas 5 palabras. Anotó las 5 palabras. Yo me tomé debida nota, adiós muy buenas, cuando salí dije, no vuelvo. Sin embargo, ese domingo por la tarde me dio por coger la libreta y rescatar esas 5 palabras. Ver aquello, y ahí se me ocurre una cosa. Y empiezo, y me salió un relatito de un folio escrito a mano. Me ha aseado. Y dije, uy, pues ahí empezó todo. La escritura también es una forma de contarnos, ¿no? Al fin y al cabo. Claro. Sí, claro. Además siempre nos estamos de alguna manera contándose a nosotros mismos, ¿no? Bueno, sí que me gustaría que para ir finalizando nos destacases algo de la novela para picar la curiosidad de los telespectadores para que mañana vayan a la Casa de la Cultura. Bueno, es una novela de una lectura ágil, se lee muy fácil, está muy bien escrita, pero con un lenguaje muy accesible. Es muy entretenida. Siempre me decía Francisco, que charlando así informalmente, que la meta de él es entretener al lector. Pues va a estar entretenido, pero va a ir un poquito más allá. Va a verse inmerso en la historia, va a descubrir quizás que detone todas esas vicisitudes y esos momentos que el personaje y los copersonajes viven. Van a detonar en él cuestionamientos, reflexiones interesantes que creo que siempre nos vienen bien porque lo van a hacer un poquito más humano. Entonces creo que esta novela aporta un poquito de eso también, ¿no? Esa posibilidad de reflexionar y de cuestionarnos y salir de la forma, un poquito más de la zona esa de confort que hablábamos. Exactamente. Yo es que... ¿Y tú como padre de criatura? Sí, era lo que te iba a decir. Es que yo me pongo en el sitio de un posible lector. Y yo como lector, lo primero y a veces lo único que le pido a un libro es que me entretenga, que me evada, o sea, que yo me sumerja en la trama y que me olvide de mis neuras, de mis cosas, de tal. Y los 3, 4, 5 horas que dure esa lectura, que yo esté en otra dimensión, que yo esté... Y es lo único que pretendo, no pretendo nada. Si consigo más cosas, fenomenal, pero mi pretensión es esa, entretener, o sea, no voy más allá, no pretendo ir más allá, si lo consigo, fenomenal, pero si no, no pasa nada. Pues muchísimas gracias, Francisco, mucho éxito. Patricia, gracias como siempre por acompañarnos. A ustedes por colaborar y por apoyar la cultura, es algo que valoramos mucho. Gràcies. Muchas gracias. I fins així la nostra roda d'entrevistes. Recorden que demà a les 6:30 en la Casa de la Cultura es presenta Una oïda constante de Francisco Pascual. I fem una xicoteta pausa i tornem, no se'n vagin. I obrim el nostre racó de recomanacions literàries. Avui els portem el poemari de Laura Jordan, que es diu Me olvidé de un ratón y le escribí a un gato con botas. És un poemari que és com una mena de diari en el qual l'escriptora parla dels temes quotidians. És molt interessant, és una lectura molt amena, molt agradable i com va dir el gran poeta Luis García Montero, la poesia ens ajuda a entendre el món que s'envolta. Així que prenguen nota, gaudisquen de la lectura perquè nosaltres tornem prompte.